Conexión cimentación-columna. Proceso constructivo. Una de las etapas en la construcción de un edificio en estructura metálica es la elaboración de la cimentación. Las cimentaciones son elementos estructurales que sirven de sustento al edificio. Su función radica en transmitir los esfuerzos que genera la edificación al suelo, de tal forma que no superen los esfuerzos admisibles del suelo. Las cimentaciones se clasifican en superficiales, profundas y mixtas, donde se combinan cimentaciones profundas y superficiales. Uno de los métodos más utilizados en el diseño de cimentaciones es la construcción de una zapata aislada con vigas de amarre y pilotes. A continuación, se describe el proceso constructivo de la conexión de una columna con su cimentación, ya sea profunda y o superficial. La primera etapa en la construcción de un edificio es el descapote y limpieza del lote donde se realizará la obra. En esta etapa se hacen adecuaciones del terreno como limpiar el lote de maleza, árboles y escombros. Terminadas estas actividades de limpieza, se inician las excavaciones para la cimentación del edificio. Dentro de la armadura de acero del pedestal que pertenece al sistema de cimentación se instalan los pernos de anclaje, que se fijan a una profundidad del cimiento, con el fin de fijar la platina base. El diámetro, la longitud de los pernos y el espesor de la platina se diseñan según las condiciones de carga a las que esté sometida la estructura. El diseño de la placa base y anclajes preinstalados se realizan según la AISC 36010 y la ACI 31811. La columna se instala sobre la platina, una vez termina la etapa de cimentación. Según la norma 30310 de la ISC, se deben seguir las siguientes consideraciones en el proceso constructivo para la instalación de barras de anclaje, pernos en la base y otros elementos embebidos. Las barras de anclaje, pernos en la base y otros elementos embebidos deben ser proporcionados por el representante designado por el propietario para la construcción de acuerdo con los planos de empotramiento previamente aprobados por el representante de diseño. En cuanto a la ubicación de estos elementos con respecto a los planos, debe ser la siguiente. Primero, la variación de la distancia entre centros de dos barras de anclaje que están ubicadas dentro de un grupo de barras de anclaje debe ser igual o menor a 1/8 de pulgada. Segundo, la variación de la distancia entre centros de los grupos de barras de anclaje adyacentes deben ser igual o menor a 1/4 de pulgada. Tercero, la variación en la elevación en el extremo de una barra de anclaje debe ser igual o menor que más o menos 1/3 de pulgada. Cuarto, la variación acumulada en la dimensión entre centros de los grupos de barras de anclaje a lo largo de la línea de la columna y a través de múltiples grupos de barras de anclaje debe ser igual o menor a 1/4 de pulgada, pero no exceder un total de 1 pulgada. La variación de la dimensión desde los centros de cualquier grupo de barras de anclaje hasta la línea de la columna a través de ese grupo debe ser igual o menor que 1/4 de pulgada. El representante designado por el dueño de la obra para la construcción es el encargado de realizar sondeos acerca de la ubicación de las barras de anclaje, de los pernos en la base y otros elementos embebidos. Esto con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de la especificación 30310, sección 7.5. En el caso en el cual acciones correctivas sean necesarias, el representante de construcción debe solicitar y revisar las memorias de cálculo del diseñador de la obra. El movimiento producido por la vibración del concreto para garantizar un óptimo cubrimiento en la cimentación lleva a la platina base al desajuste y perder el nivel requerido en el proyecto. Para nivelar la platina se debe ajustar las tuercas de los pernos de anclaje que están por debajo y encima de la platina base. Estos movimientos se van generando de acuerdo a las indicaciones del nivelador. Las tuercas son debidamente apretadas con un torquímetro, ejerciendo un torque a ciertas libras de presión determinadas por el fabricante y el diseñador estructural. Previo a la colocación de la columna, se hace un procedimiento de limpieza en la platina base, área donde se conecta la columna por medio de soldadura. Es por ello que se deben retirar los posibles contaminantes de la soldadura como polvo, óxido, restos de concreto, entre otros. El proceso que se inicia con la aplicación de un desengrasante, el cual puede ser thinner y que después es pulido con una grata en el área prevista para la aplicación de la soldadura. La instalación de los elementos se puede efectuar con una grúa telescópica PH o una torre grúa.
La elección está sujeta a los accesos de la obra, espacios de operación, dimensiones de la estructura, altura del edificio, tamaño y peso de los elementos estructurales. La torre grúa se utiliza en edificios de gran altura. La grúa telescópica se requiere en edificios de poca altura. Para tener el mejor resultado a un menor costo, es importante que se compare el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de los equipos seleccionados. La ubicación de la grúa debe darse de tal manera que tenga el mejor alcance posible y la mayor versatilidad en sus movimientos al momento de la colocación de las piezas. Durante el proceso de montaje, el operador de la grúa debe tener comunicación con la persona encargada de señalar la ubicación y posición correcta de cada elemento. Para esto el operador realiza una serie de maniobras que serán indicadas por una persona que debe estar en la posición del elemento a instalar. Las piezas se mueven desde el almacenamiento hasta el punto de colocación. Los planos de montaje de un edificio en estructura metálica deben ser de fácil interpretación. Para ello, estarán elaborados de tal forma que se facilite la ubicación de cada uno de los elementos para el montaje, unión y posición espacial. Es importante que estos planos contengan la explicación de la armadura en el espacio, donde se muestran las uniones de los miembros en sus extremos para formar una estructura tridimensional. También se deben indicar los centros de gravedad y el peso de cada elemento. Los planos incluyen elementos provisionales de izaje como escaleras y accesos temporales. Instalación de equipos de carga. Todas las placas de nivelación, tuercas de nivelación, arandelas y placas de apoyo que pueden ser cargadas sin necesidad de una grúa son puestas para alinear las bases y placas de soporte que requieren ser cargadas con una grúa según lo dispuesto por el representante de la construcción. Los fabricadores deben realizar un trazo claro con respecto a la ubicación de las bases y placas de apoyo para facilitar un alineamiento apropiado. La tolerancia en la elevación de los elementos de apoyo con respecto a los grados de inclinación, 1/8 de pulgada, son provistos para permitir algunas variaciones en la configuración de dichos elementos de apoyo y para dar explicación de la precisión que es posible con instrumentos de inspección estandarizados. El uso de placas de nivelación más grandes que 22 pulgadas por 22 pulgadas no es recomendable y el grouting se recomienda con dimensiones mucho mayores. Para el aplome e instalación de la columna se instalan platinas guía. Estas son componentes provisionales para el montaje de la columna. Elementos que suelen colocarse en pareja para orientar la colocación de la columna en los ejes X y Y. Tienen forma triangular y son conectadas por medio de soldadura a la platina base. Como su nombre lo indica, sirven de guía para una vez parada la columna y debido a la longitud y magnitud, facilitar el izaje y que la columna quede centrada en la platina base, respetando los ejes de los planos estructurales. Colocadas las platinas guía, se procede a izar la columna con una grúa. En esta etapa se toma la columna del almacenamiento y se maniobra con la grúa para ponerla en el lugar donde se va a fijar. Para facilitar el enganche entre la columna y la grúa, se pone un cordón de soldadura encima de la junta para agarrar el elemento con la grúa y así poderla subir y posicionarla sobre la platina base, donde será alineada con las platinas guía. La soldadura aplicada para el enganche de la columna con la grúa se retirará una vez izada la pieza, porque es provisional para realizar un buen montaje. Para terminar el izaje, es aplomada la columna para que quede bien erguida. Posterior al montaje de la columna, se realiza la conexión columna-cimentación con soldadura, la cual ha sido previamente diseñada por el ingeniero estructural. Esta conexión resiste momento y cortante en la base del edificio. Por último, se reubican las platinas guía, las cuales son cortadas con un disco de pulidora y se sueldan en su posición final, que ha sido determinada para aportar resistencia a la estructura. Las platinas son ubicadas en el centro de las columnas. Estos elementos se conocen como rigidizadores o cartelas. Para finalizar el proceso de conexión entre la columna y la cimentación, se coloca un mortero de alta resistencia. En el mercado se consigue Sika Grout 200, Sika Grout 120 y BASF Masterflow, referencias que se seleccionan según las necesidades del proyecto. Estos grouting sirven para llenar la parte inferior de la platina base hasta cubrir los pernos de anclaje. Están diseñados para requerimientos de consistencia plástica o semifluida.
y cuando se requiera el rápido desarrollo de resistencias. La norma ISC 303-10 expone los siguientes argumentos para la selección de dicho grouting. El grouting debe ser responsabilidad del representante de la construcción. Las placas de nivelación, bases y placas de apoyo deben ser rápidamente cubiertas y rellenadas una vez han sido colocadas y revisadas en sus alineamientos e inclinaciones. Las columnas unidas a placas base, las vigas unidas a placas base y otros miembros similares son temporalmente soportados por arandelas y tuercas de nivelación, las cuales deben ser rápidamente cubiertas y rellenadas por el grouting luego de que el pórtico de acero estructural haya sido sondeado. En la mayoría de las estructuras, las cargas verticales provenientes de las columnas bases son transmitidas a la cimentación a través del grouting estructural. En general, existen 3 métodos mediante los cuales se presta apoyo a las bases de la columna durante el montaje: mediante placas de nivelación o placas de base sueltas prelechada, por medio de cuñas y a través de tuercas de nivelación y arandelas en las varillas de anclaje por debajo de la base del pilar. Las prácticas estandarizadas señalan que las placas de base suelta y placas de nivelación deben ser cubiertas y rellenadas por grouting tan pronto estas han sido colocadas. Los elementos de apoyo que son ubicados en cuñas o tuercas de nivelación son cubiertos y rellenados por el grouting luego de que estos han sido sondeados, lo que quiere decir que el peso del pórtico estructural, una vez realizado el montaje, es asumido en las cuñas o arandelas, tuercas y barras de anclaje. En el montaje se debe tener cuidado en garantizar que la carga que es transmitida a los elementos de soporte temporales no exceda la resistencia de las cuñas o arandelas, tuercas y barras de anclaje. Estas consideraciones se pueden encontrar con mayor detalle en la normativa de la ISC 303-10, en los comentarios del numeral 7.7 Grouting.